de alguna manera habla de lo que está pasando en nuestro país, de las comunidades que viven aisladas, en lugares remotos y bajo unas lógicas completamente difíciles y complejas, bajo el yugo de los grupos armados ilegales al margen de la ley. Juan Camilo Cruz, ¿cómo estás? Rafael, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, mucho gusto. Gracias por este ratito para hablar de este documental tan interesante, ¿verdad? Sobre esa historia de Lost in the Jungle, ¿no? De los chicos que se perdieron ahí en la selva. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué crees que tiene esta historia para que tú te embarcaras en hacer ese documental? Todo. Yo creo que como documentalista, obviamente yo como colombiano, cuando empezó esta historia, al igual que todo mi país, pues estuvimos muy pendientes de lo que estaba pasando. Inicialmente pues era el accidente de una avioneta, pero una vez se supo que habían cuatro sobrevivientes y cuatro sobrevivientes pues, eran niños. Eso generó una movilización en Colombia como sin precedentes en el país, y eso creo que fue esa sensación y esa emoción que se construyó y todos como cheering up para que aparecieran, y esa comunión que se logró, digamos, como la búsqueda en mi país, fue algo tan conmovedor y tan especial, que eso fue lo que me motivó inicialmente a tratar de acercarme y hacer esta historia, ¿no? Y ya después de 2 años largos de haber estado construyendo esta película, pues han habido muchos aprendizajes, ¿no? Y como documentalista, como cineasta, como persona que no había tenido acercamiento a la selva como la tuve, y sobre todo después de haber conocido a los niños, que son los verdaderos héroes de toda esta historia y de lo conmovedora que fue su historia, pero también de la potencia y de la fuerza que tienen ellos, que tuvieron para sobrevivir, que creo que es lo que más vale la pena resaltar de todo esto, y que creo que finalmente va a ser lo que la gente no ha visto o no ha oído, que es su voz, ¿no? Y la historia contada por ellos mismos de cómo fue esta experiencia, que es muy impresionante, y que les da la posibilidad que poca gente en estas comunidades tiene, ¿no? De tener una voz, ¿no? De contar su historia, de empoderarse y de hablar en primera persona, y para nosotros y para mí especialmente era muy importante poder les dar esta oportunidad a ellos, ¿no? Cuando me imagino que te acercaste al tema y cuando estás investigando y haciendo el documental surgen cantidad de cosas que te sorprenden, que no sabías de la historia. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención que quizá la gente no sepa sobre esta historia? Muchas cosas. Yo creo que como tú bien dices, ¿no? Entrar en cualquier documental es como ir pelando una cebolla, y cada vez vas descubriendo más capas y más capas y más capas, ¿no? Y creo que en este caso eso fue lo que sucedió. Para mí lo más sorprendente era un poco, y la pregunta que yo tenía siempre desde el principio más que nada, porque el rescate fue algo que fue muy documentado y muy conocido dentro de su momento, pero yo siempre me preguntaba era qué hacían esos niños en el avión, ¿no? Y por qué estaban ahí montados, ¿no? Y entender eso, y tratar de entenderlo, porque creo que es muy complejo, fue una de las premisas de la dirección que queríamos tomar en la película. Y creo que en la película de alguna manera esbozamos un poco esas causas, ¿no? Y qué los llevaron a montarse a ese avión. Y para mí eso era muy importante, ¿no? Y descubrir todo ese universo que hubo detrás y el por qué llegaron allí fue muy revelador, y muy interesante también para entender las dinámicas que existen en la selva, que existen en esas comunidades que yo como colombiano y documentalista que he conocido, digamos, zonas profundas de Colombia, pues en términos particulares esta zona indígena no la conocía y no había visto, digamos, las realidades a las que están sometidos muchas de estas comunidades en nuestro país, ¿no? Entonces creo que en ese sentido fue muy revelador, y me encantó poder entender un poco más esa parte de un país que es tan complejo, ¿no? Porque creemos que lo conocemos, pero entre más como que viajamos o lo que sea, nos damos cuenta que Colombia es un país muy rico y muy grande y lleno de historias por todos lados que son completamente diferentes unas de otras, ¿no? Me pareció muy interesante la relación entre los soldados y la comunidad indígena, y cómo la comunidad indígena tiene pues un poco una aprensión, o no, como que tampoco al principio quiere colaborar mucho con ellos, pero bueno, como hay que buscar a los chicos, pues
pues ayudan, pero durante el rodaje, ¿cómo fue trabajar con esas dos comunidades al mismo tiempo? No, pues fue un placer porque ya eran amigos, entonces era muy divertido porque ya los dos eran amigos y echaban chistes y se reían y fue muy bonito verlos ya fuera del contexto de esto y ver que realmente ellos fundaron una amistad de verdad y una relación auténtica y genuina y que no era solamente como parte de la búsqueda, sino que hoy en día siguen en contacto, son amigos, se quieren, se abrazan y tienen una relación genuina y eso fue muy, muy bonito de vivir. Fue muy importante para el documental porque también nos permitió acercarnos, digamos, a la realidad de lo que fue o acercarnos lo más que se podía a la autenticidad y a los detalles, digamos, que componían la historia, desde cómo estaban las plantas en el piso, en dónde se encontraron esto, cómo estaba este detalle, cómo estaban sentados, cómo se veía el rancho, como si uno tenía barba o no, o sea, como que realmente yo tenía esta camisa, no sé qué, o sea, sabes, como que realmente fue muy pues real, digámoslo así, pero fue muy fidedigno a la experiencia que ellos vivieron, lo que nosotros tratamos de reconstruir. Entonces, para nosotros fue demasiado bonito poder vivir eso con ellos y que pudieran aportarle al documental con su experiencia, ¿no? Que hay muchas veces, o no, generalmente las recreaciones no son con sus, pues con los personajes, ¿no? Reales. Y en este caso haber tenido como ese privilegio, pues fue muy, muy chévere para nosotros. Es muy importante, ¿no? Que pudiste recrear momentos con los propios personajes, con los protagonistas que vivieron eso, Claro. que no siempre es fácil. Y me recuerda un poco el documental, porque aquí has trabajado con Jimmy Chin, ¿no? Y con Elizabeth Chai, que hicieron The Rescue, esa historia del rescate de los chicos en la cueva de Tailandia, que es una historia impresionante y también hace una parte de reproducción. ¿Qué te aportó haber trabajado con ellos y que ellos trajeran esa experiencia? No, pues vale la pena decir que yo desde como documentalista obviamente ya los conocía, era fan de su trabajo y eran desde siempre alguien con el que soñaba de alguna manera trabajar. Y una vez tuvimos la posibilidad de trabajar juntos, pues fue una experiencia muy orgánica y muy bonita porque ellos son supremamente respetuosos del trabajo, son conscientes de lo que yo traía como colombiano y de conocer la historia, de conocer un poquito más el contexto que ellos y ellos finalmente también en su narrativa, en su manera de contar historias, de acercarse a los personajes, de editar, vale la pena resaltar que Jimmy Chai tienen detrás un gran equipo de trabajo, una empresa en Nueva York con un montón de gente que son increíbles y sin los cuales hubiera sido imposible hacer una película tan compleja como esta. Entonces fue una experiencia maravillosa de pura colaboración en donde cada uno aportó su granito de arena sin egos. Y muy colaborativo el proceso y muy genuino en ese sentido y eso fue lo chévere, ¿no? Que una historia que de alguna manera trata de eso, de cómo universos diferentes pueden trabajar en equipo para lograr un fin. En este caso fue algo similar, ¿no? O sea, veníamos de lugares distintos, pero juntos pudimos aportar cada uno lo que traíamos y lo pudimos canalizar para que la película saliera de la mejor manera posible. Entonces para mí fue un gran honor y muchos, muchos aprendizajes. Y son gente con la que de hecho estoy trabajando en otros proyectos y espero poder seguir trabajando mucho Ah, más. qué bueno. ¿Qué otros proyectos estás trabajando con ellos? Bueno, eso sí no lo puedo contar todavía, pero tenemos un par de proyectos más andando de cosas interesantes y sí, pero son unas personas maravillosas y de verdad que como colombiano y cineasta me siento muy feliz de haber podido trabajar con ellos. Y siento que el documental, además de contar la historia puntual del rescate de los chicos, te sirve a ti para hablar de Colombia, ¿no? Del momento de los últimos años del país, ¿verdad? O sea, no quiero decir, porque es una historia tan potente, que sea una excusa para hablar del país, pero siento que además, y lo estás explicando tú, ¿no? Como que estás dando a conocer la realidad de Colombia a un público muy amplio, porque este documental va a estar en Nat Geo, National Geographic, y va a llegar a todo el mundo. Claro, o sea, yo creo que finalmente de alguna manera habla de lo que está pasando en nuestro país, de las comunidades que viven aisladas en lugares remotos y bajo
unas lógicas completamente difíciles y complejas bajo el yugo de los grupos armados ilegales al margen de la ley, completamente abandonados, alejados del Estado, de cualquier tipo de infraestructura, que están a la merced de lo que les toque hacer, ¿no? Y en donde las comunidades indígenas, además de tener un conocimiento impresionante de la selva y demás, pues están afectadas por estas realidades, ¿no? Y de también cómo la situación que ha habido en nuestro país de diferencias entre el ejército y el universo indígena, ¿no? Que la única manera en que el gobierno, las pocas maneras que llega el gobierno a muchas de estas comunidades en función, en forma del ejército, en forma de armas, sino en forma de escuelas o en formas de infraestructura, pues genera choques muy profundos, ¿no? Y creo que en este documental pues se presenta un poco esa realidad, el abandono en el que están estas comunidades y la importancia de generar de alguna manera otro tipo de lo que sea que nos permita acercarnos más a ellos y de valorarlos y de ser conscientes de lo que ellos tienen para aportar, ¿no? Y el país finalmente está en un momento de mucha división. Colombia es un país en este momento dividido, es un país en donde cada día hay más odios, en donde cada día hay más violencia otra vez. Estamos volviendo a momentos muy dolorosos. Y yo creo que esta historia debería ser un ejemplo de que deberíamos apostarle a lo contrario, ¿no? A integrarnos, a trabajar en equipo, a dejar los odios a un lado. Es más lo que nos acerca el uno al otro que lo que nos divide, a pesar de ser un país tan rico, digamos, y diferente en términos de naturaleza, cultura, etcétera. Creo que ese es ojalá el mensaje que el país reciba, ¿no? Y queríamos presentar un país auténtico, ¿no? Y la realidad de los indígenas de una manera auténtica y de los militares también. Yo creo que no tratamos de pintar un relato folclórico del mundo indígena, creo que tratamos de ser lo más fidedignos a la realidad en la que viven. Y por eso mismo es importante que ojalá este documental pues, nos haga ver este universo desde una manera más real y sí, acercarnos a un mundo que desconocemos. Ojalá así sea, Juan Camilo. Muchas gracias por este rato y enhorabuena por el documental. A ti, Rafael, muchísimas gracias por la entrevista, un gusto de verdad.